Ay, qué lindo es el ser humano. Ay, qué lindo encontrar un hermano. Ay, qué lindo cuando una amiga te recibe y te dice vení. Ay, qué lindo es darte un abrazo y sentir que me querés. Hola, ¿cómo están amigos, amigas? Bienvenidos a Perspectiva Esperanza. Y hoy queremos hablar con ustedes, conversar con ustedes un poquito sobre lo que podríamos decir, hablemos un poquito de política. El tema tal vez sorprende a más de uno, a más de una, y sí, pero tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de política, porque muchas veces se habla en un sentido negativo, en un sentido peyorativo, y sin realmente entrar en profundidad y sin realmente comprender lo que es. Por eso me parece que tenemos que tratar este tema justamente, y eso es lo que los invito a hacer en este día. Sobre todo pensando desde el Evangelio y desde lo que es la vida cristiana, y lo que, la pregunta que tenemos que hacer es: ¿la vida cristiana, nuestra vida de fe, tiene o no tiene consecuencias políticas? ¿Y qué hablamos cuando hablamos de política? De eso es lo que me parece que tenemos que aclarar y tenemos que profundizar nuestra reflexión. En realidad, política es un término muy amplio, un término que en realidad abarca prácticamente toda actividad humana, arte, doctrina, opinión, todo lo que sea interacción en la polis, en la sociedad, tendiente a definir o redefinir relaciones de poder, distribución de los recursos, distribución y ejecución del poder entre los ciudadanos y las ciudadanas. Todo eso es política, a lo que yo agregaría también todo lo que sea acción tendiente a la transformación del ser humano. Y en ese sentido, digamos, el Evangelio es precisamente eso, es una acción, es una opción de vida tendiente a la transformación del ser humano. Por lo tanto, tiene un sentido político en ese sentido general, amplio de la palabra. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que vemos, el problema que se presenta, es que muchas veces se reduce el término político al sentido estrecho, al sentido partidario. En toda no, pero en la enorme mayoría de las sociedades modernas existe un sistema político formado por partidos políticos. Y eso está perfecto, digamos, dentro del marco de la ley y las leyes. Es la vida social, la vida política se desenvuelve de esa manera. Pero esa no es la única manera en la cual se ejerce y se desenvuelve la vida política de una sociedad. Hay muchas otras que ahora vamos a detallar, vamos a interpretar. Pero lo que sucede es que todo lo que pasa se interpreta con la óptica de lo político partidario. Y entonces, de alguna manera, todo se juzga y se sesga según esa mirada muy particular y muy estrecha. Y que en realidad resulta un problema. Resulta un problema porque empobrece la vida social, empobrece nuestra propia vida, empobrece la razón y el pensamiento crítico, porque la política partidaria tiende siempre al embanderamiento, ¿no? Al soy de este, soy de aquel, soy blanco, soy negro, ¿no? Y apela más al sentimiento que a la razón muchas veces. Entonces, ese embanderamiento no ayuda para nada a lo que es el pensamiento crítico que como creyentes debiéramos tener siempre, ¿no? Pero a esto voy. Existen infinidad de acciones políticas que no son partidarias, que no corresponden y no tienen nada que ver con los partidos políticos, aunque muchas veces sí se las mire desde esa óptica, como decía hoy, reductora, reduccionista y empobrecedora de lo que es la vida social de los seres humanos. Qué sé yo, los sindicatos, las cooperativas,
la educación, algo tan nuestro y tan sentido como los campamentos. ¿Qué es sino todo eso parte de la vida política de una sociedad? La educación es un hecho político de primer orden. Bueno, todo eso no se puede reducir a lo político partidario. La vida política de una sociedad es inmensamente más grande, más rica, más diversa que lo político partidario. ¿Por qué entonces se lo reduce tanto? ¿Por qué se interpreta todo lo que sucede con esa óptica de lo político partidario? Yo creo que no tenemos que ser ingenuos. Creo que hay fuerzas, hay poderes, ¿no?, que están mucho más allá de los partidos políticos inclusive, que son los que de alguna manera fomentan eso, fomentan esa polarización en la sociedad, fomentan el no diálogo. Bueno, las redes sociales son un instrumento que muchas veces generan esto de polarizar a la gente, a embanderarse por uno, por otro, en una postura o en otra, y realmente hay como, bueno, un empobrecimiento de la vida racional de la sociedad. Y eso es algo que tenemos que atender, que tenemos que denunciar con mucho énfasis, ¿no? Y es lógico, entonces, cuando uno ve esta realidad, es lógico que haya como un rechazo fuerte a todo lo político, ¿no? Sin embargo, en el fondo, creo que la enorme mayoría de la gente lo que rechaza es ese empobrecimiento, es esa polarización, es ese embanderamiento que no conduce a una vida sana, a una vida socialmente sana y constructiva. Y eso es lo que me parece, como creyentes, como cristianos, tenemos que afirmar y afianzarnos en ese camino. Hace unos cuantos años, allá por el año 84, Wilfrido Artús, uno de nuestros pastores, ¿no?, ya ahora duerme en el Señor, escribió un libro en el año 84, un año de regreso a la democracia, con toda la efervescencia de lo político. Escribió un libro que se llama La responsabilidad política de la comunidad cristiana. Justamente él afirma allí, entre tantas otras cosas, el mensaje del reino no solo tiene que ver con la vida espiritual, sino con la totalidad de la vida humana. Por lo tanto, también con la economía, con la ciencia, con la política, la guerra y la paz. Tiene que ver con la realidad concreta de nuestro tiempo. Ese sentido amplio de política es el que nosotros tenemos que tener. Ese es el que nosotros tenemos que defender y tenemos que poner nuestra mirada y asumir nuestra responsabilidad política desde el Evangelio. Porque repasemos un poquito algunas cosas del Evangelio y aclaro que esto será apenas un rasponcito por la superficie, porque el tema es inmensamente rico y amplio. Pero cuando Jesús se presenta, Lucas 4, 18, 19, cuando Jesús comienza su ministerio, abre el libro del profeta Isaías y ¿qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado. ¿Para qué? Para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. ¿Qué es esto sino un programa de acción? Un programa de acción política, un programa de acción transformadora de la sociedad. Eso es política en ese sentido amplio. Y así podríamos encontrar infinidad de ejemplos. Uno que me encanta, que me gusta muchísimo, es cuando en el Evangelio de Marcos, aunque el episodio está en todos, cuando los discípulos, ¿se acuerdan? El conocido episodio del mal llamado la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Cuando aquella multitud que ha seguido a Jesús y está allí y se hace la tardecita, entonces los discípulos dicen:
Señor, despide a la gente, que cada uno vaya y se consiga de comer por ahí, porque acá no hay nada y ya se hace de noche. Y entonces Jesús le dice, denles ustedes de comer. Es genial porque de alguna manera Jesús los confronta a ellos con una realidad, con la realidad política que es la distribución de los recursos, ¿no? Y las necesidades humanas. Entonces hay una dimensión, esa dimensión política amplia que es absolutamente insoslayable para la fe. Quien asuma la fe, quien asuma el Evangelio con sinceridad y en profundidad, no puede simplemente desentenderse de esa realidad, de las necesidades humanas, que tienen su correlato justamente político. Es cierto que vivimos como en una tensión, los creyentes, porque tenemos como una doble ciudadanía, como siempre decimos, ¿no? En Filipenses 3 queda claro, afirma el apóstol, nosotros somos ciudadanos del cielo, ciudadanos del reino. Sin embargo, como ciudadanos del reino, ciudadanos del cielo, también tenemos los pies en la tierra y tenemos una realidad y una responsabilidad ineludible en esta tierra. Como le pasa a Pedro y a Juan cuando los mandamases de su sociedad los llaman y les prohíben predicar el Evangelio. Ellos responden, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí está la tensión que se nos plantea en nuestra vida política, ¿no? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Como dice el Salmo, ¿no? No pongan su confianza en simples hombres que no pueden salvar, porque el día que muere regresan al polvo y allí terminan sus proyectos. Bueno, nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, tiene que estar puesta en aquel que es el verdadero Señor de señores, el verdadero Rey de reyes. Y vivimos en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra vida individual, en nuestra vida colectiva, en comunidad, vivimos esa tensión permanentemente, que implica una dificultad, que implica un trabajo, ¿no? Pero esa dificultad no tiene que obturar nuestra práctica, no tiene que inmovilizarnos de modo que no hagamos nada, porque este es el gran problema. El problema que tenemos, digo yo, es el miedo. Tenemos miedo muchas veces a hablar de tales temas. Decimos, no, en la iglesia de tales temas mejor no hablemos. ¿Por qué? ¿Por qué no habremos de hablar en la iglesia de tal o de cual tema? ¿Hay algún tema acaso que a Dios no le interese, que Dios diga, no, de este tema yo no? Toda la realidad humana, todo lo que pasa en nuestra sociedad, todo es parte del interés de Dios, porque a Dios le interesa lo que a nosotros nos pasa. Por lo tanto, no hay ningún tema que en la iglesia no podamos tratar, sobre el cual podamos opinar en la diferencia, en la diversidad, no importa. De todo podemos hablar y tenemos que hablar. Si no lo podemos hacer, si no podemos abarcar todos los temas, es más por una cuestión práctica, por una cuestión de tiempo. Porque tendríamos que estar todos los días hablando de tantos temas que existen, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas, creo firmemente que no tenemos que dejar que el miedo nos gane. Porque muchas veces lo que sucede es cuando decimos, no, de eso mejor no hablar, es porque nos gana el miedo. Y ahí tenemos que preguntarnos, si nos gana el miedo, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos ocurre que el miedo nos gana en la vida de fe? Dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Y me parece que aquí está la clave. Si tenemos miedo, es porque en realidad no tenemos suficiente confianza en el amor que podemos tenernos entre nosotros, en el amor que tenemos en Cristo, el amor que Cristo nos tiene a nosotros.
no tenemos suficiente confianza en el amor o no tenemos suficiente amor, para decirlo directamente. De modo que, hermanos, hermanas, tenemos una enorme responsabilidad. Vivimos en un trabajo, en un proceso permanente, luchando contra esa imperfección humana y conviviendo con esa imperfección humana que nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida. Pero lo hacemos en la esperanza de que ese amor que Cristo nos mostró, ese amor que nos muestra el camino, ese amor que tenemos que vivir, nos perfeccione en su amor. Y entonces que no tengamos miedo, como dicen los apóstoles, de decir lo que hemos visto y oído, de decir y hacer lo que Cristo nos propone, con todas sus implicancias políticos sociales. Será Dios mediante, hasta la próxima. Ay, qué lindo es el ser humano. Ay, qué lindo encontrar un hermano. Ay, qué lindo cuando una amiga te recibe y te dice vení. Ay, qué lindo es darte un abrazo y sentir que me querés.